Los niños con diabetes tipo 1 pueden presentar cuadros infecciosos con la misma frecuencia que cualquier otro niño. Sin embargo, un cuadro infeccioso o un estrés importante determina algunos cambios en el manejo, ya que normalmente estos implican un aumento en las necesidades de insulina. La deficiencia en la insulina relativa determina una elevación en los cuerpos cetónicos que son la acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, que son productos de la oxidación de los ácidos grasos. Y al faltar insulina, parte de esa glucosa va a quedarse en la circulación y no se usa como fuente de energía para la célula. Asimismo, como observamos en la imagen, las hormonas de contrarregulación que nos permiten responder al estrés producen aumento en la salida de glucosa desde el hígado y se produce una resistencia de los tejidos periféricos a la acción de la insulina. Todo lo anterior va a favorecer la hiperglicemia. Entonces, como vemos en la figura, va a producirse un aumento de la oxidación de las grasas y una salida de los cuerpos cetónicos hacia la circulación, van a aumentar en la sangre en conjunto con la glicemia y se va a observar una excreción aumentada de cuerpos cetónicos por la orina junto con la glucosa. Como tenemos menos glucosa como fuente de energía, la oxidación de las grasas va a producir que los pacientes comiencen a bajar de peso y se produzca una deshidratación producto de la pérdida excesiva de glucosa por la orina, lo que finalmente puede terminar en una cetoacidosis. Como muestra este cuadro, estos son los puntos importantes a considerar en caso de un cuadro infeccioso. Nunca debe suspenderse la insulina totalmente. Cuando el paciente presenta vómitos, no solo hay que pensar en un cuadro infeccioso digestivo, sino que los vómitos pueden ser un signo de déficit de insulina. Y por último hay que considerar que es necesario aumentar la dosis de insulina en caso de fiebre, infecciones, cuadros quirúrgicos, en pacientes que tienen tratamiento con corticoides o un estrés importante, con el fin de reducir el riesgo de cetoacidosis. ¿Cómo vamos a monitorear las cetonas? Existen máquinas para medirlas en sangre, que tienen una cinta reactiva como las cintas de glucosa, y también existe una forma de medir los cuerpos cetónicos en la orina. Les recomendamos tomar cetonas si la glicemia se mantiene mayor a 300 miligramos por decilitro por varias horas en un niño que presenta una enfermedad aguda. Los niveles de glicemia y de cetonas permiten tomar decisiones importantes sobre el manejo del paciente. Por eso es básico estar familiarizados con su uso. La mantención de los niveles altos de cetonas puede producir un cuadro de cetoacidosis que implique consultar al servicio de urgencia e incluso requerir una hospitalización. De ahí la importancia de saber los pasos a seguir para prevenirla o, si se presenta, evitar trasladarse al servicio de urgencia. La ISPAD, que es la Sociedad Internacional de Diabetes del Niño, ha elaborado un plan de manejo en este caso para ir tomando decisiones en forma progresiva y así evitar que el paciente caiga en una cetoacidosis. Durante una enfermedad aguda, el paciente puede tener los niveles normales, bajos o altos de glicemia y junto a la medición de cetonas se deben ir tomando las conductas más adecuadas. Existe un esquema de manejo para prevenir la cetoacidosis en los casos de los días enfermos. Si miramos estos cuadritos, vamos a ver que según los niveles de cetonas en 0,6, 0,6 a 0,9 o de 1 a 1,4 y los niveles de glicemia que el paciente vaya presentando, vamos a ir tomando diferentes conductas que requieran hacer cambios en la dosis de la insulina, agregar líquidos azucarados o según la evolución del paciente ir viendo cuándo es de alto riesgo de que caiga en una cetoacidosis y requiera trasladarse al servicio de urgencia. ¿Cuándo es necesario consultar al servicio de urgencia o contactar al equipo de diabetes por una emergencia? Cuando la causa de la enfermedad no está clara y la fiebre persiste pese al manejo en la casa, cuando la baja de peso es persistente, lo que sugiere una deshidratación mantenida, cuando los vómitos son persistentes por más de 2 horas y no tolera los líquidos, cuando hay imposibilidad de mantener la glicemia a más de 70 miligramos por decilitro, cuando hay un aliento cetónico, cuando el nivel de cetonas se mantiene más de 1,5 milimoles por litro, cuando el paciente presenta una respiración rápida que hace sospechar una respiración acidótica, cuando hay un cambio en el estado neurológico que puede haber confusión o compromiso de conciencia, en los niños pequeños porque hay mayor riesgo cuando son menores de 5 años, o cuando hay niños con diabetes que tienen otras condiciones asociadas como síndrome de Down, epilepsia, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos mentales o enfermedad inflamatoria intestinal, y cuando hay una incapacidad de la familia de continuar el manejo en su casa. Nunca duden en contactarnos para resolver alguna duda que tengan y podamos ayudarlos para tomar una conducta apropiada.